nos hemos dado cuenta de una circunstancia bastante compleja en relación a los bienes que fueron entregados en este proceso de paz. Estamos hablando de más de 100.000 hectáreas que estarían en manos de clanes políticos, de nuevos grupos paramilitares e incluso de sectores de la mafia en Colombia. Y estamos hablando de 100.000 hectáreas que incluso están en una zona gris entre lo que significa la administración de bienes de la Fiscalía, parte de las AE, parte del Fondo de Víctimas, pero que de hecho en los territorios y en las fincas pues lo que hacen es presencia activa sin ningún contrato de intermediación ni ningún relacionamiento con el Estado, distintos actores políticos que además tienen también en su trasigar y en sus investigaciones pues todo lo que ha significado el conflicto por la tierra en Colombia. Esta denuncia pretende varias cosas. La primera, activar una alarma. O sea, el latifundio mafioso está más intacto que nunca. Y queremos prender la alarma porque esto requiere aunar esfuerzos como Estado, pues no solo como gobierno, sino como Estado. Esperamos que esto provoque también una reunión muy importante con la Fiscalía, una reunión muy importante con los actores, con la misma fuerza pública para determinar y esclarecer las condiciones por las cuales esta tierra se mantiene ocupada. Pero también avanzar en su recuperación. O sea, lo que hemos podido hacer en Córdoba y lo que hemos podido hacer en Cesar, pues demuestran de forma clara que sí es posible recuperar esos activos, que sí es posible recuperar esas tierras y ponerlas en manos y en disposición de campesinos sin tierra. Y quiero tocarlo en el marco de unos casos tipo que hemos encontrado de forma preliminar. Entonces, quisiera que vieran el mapa que tenemos aquí, que es clave. Solamente para documentar estos casos. Tenemos el caso en Buenavista, Córdoba, que ustedes bien saben que fue un evento importante, que estuvo presencia en un acto de solicitud de perdón Salvatore Mancuso. Más de 6.000 hectáreas en el sector de Buenavista que no tenían contrato de arrendamiento. Óigase bien, que no es que las haya arrendado. Literalmente estaban invadidas y ocupadas sin ningún contrato de intermediación con el Fondo de Reparación de Víctimas, sin ningún contrato de arrendamiento con la Sociedad de Activos Especiales, y quien aparecía en esas tierras era un nombre asociado a la cabeza de lista del Consejo del Partido de la U de Buenavista. Cuando nosotros esclarecemos esas condiciones, esos predios que fueron en su momento entregados por Macaco, Fucubano y Alias Nico, y que parecían ocupados por José David Márquez, concejal del municipio, pues realmente es parte de la estructura de José Félix Gutiérrez, exalcalde de Buenavista, esposo de Ana Paola García, representante de la Cámara por el Partido de la U. Entonces lo que encontramos es esos bienes que son parte de una estructura de un plan regional de forma clara, pero de forma definitiva también habían venido siendo ocupados. De hecho, es una invasión a los bienes del Estado, ¿cierto? No de campesinos sin tierra, no de gente vulnerable sin techo, sino por el contrario de clanes muy poderosos que los tenían a reventar de ganado. Ese es un elemento que es absolutamente clave. Sin pagarle un peso de arrendamiento al Estado, un solo peso de arrendamiento al Estado. O sea, sin mediar en absolutamente ninguna otra condición en este sentido. El segundo caso, que ustedes lo conocen y además que hoy salió por algunos medios de comunicación, algunos actores a denunciarlo, a denunciar las actuaciones de la agencia, que las vamos a documentar ahorita, es el predio de las Américas. El predio de las Américas es un predio en Chimichagua de 1.400 hectáreas que fue secuestrado por el tribunal de todo este proceso de paz del 98, que era propiedad de la empresa del señor Arias Barbie, que es el Rodríguez Fuentes, Manuel Rodríguez Fuentes. Y sorpresa que cuando llegamos a la hacienda, se supone que estaba en la administración del Estado, aparece el ganado y la empresa del señor, sin ninguna relación tampoco ni con la SAE ni con el Fondo de Reparación. Entonces, lo que está generando el revuelo, que fue la debida ocupación del Estado en el marco de nuestras facultades policivas y la entrega y disposición de esa tierra campesina,
Lo que debería generarlo es una alarma. Porque si al señor le secuestran el dominio, seguía con el poder intacto en el predio, seguía con sus inversiones y su ganado intacto en el predio. Entonces esto es una realidad que sí, que realmente nos preocupa. Este predio, para de alguna manera despejar cualquier duda, ya fue pagado por la Agencia Nacional de Tierras al Fondo de Reparación. El Fondo de Reparación ya entregó el acto administrativo de delegación del dominio, pues de la propiedad del bien, a la Agencia Nacional de Tierras. Y definitivamente, si hay fallo o no hay fallo, pues simplemente el recurso se definirá para la reparación de las víctimas en el marco de la funcionalidad del Fondo de Reparación de Víctimas, o en su defecto se devolverá en su momento a quien la justicia considere. Ese predio de las Américas tiene una historia bastante importante que también es de conocimiento público. Y es que, a pesar de intentar sabotear el desalojo, incluso por parte de la alcaldía municipal, también intentaron sacar una medida policial de protección a favor de un señor que se llama Augusto José Fuentes Romero, que según Fuentes es primo de este mismo señor Cúguez. Además de la América, también existen más de 83 hectáreas y un sinnúmero de bienes que aparecen en ese claroscuro entre la Fiscalía y el Fondo de Reparación de Víctimas. Es el segundo caso. El tercer caso, en Córdoba, Bolívar, son los predios entregados por Diego Vecino. Aparecen en poder de herederos de los Méndez, el grupo paramilitar de los Montes de María. En este momento están ejerciendo el control sobre el predio. Y aparecen de forma clara, incluso en los certificados de tradición y libertad, tal y cual lo estamos presentando en esta rueda de prensa. El otro caso, que también es muy importante, aparecen arrendados 4 predios en Caucasia, 283 hectáreas, y aparecen arrendados para Sharif Al-Hadibi Hernández, señalado por medios de comunicación como quien asesinó a alguien a Huitelarillo, extraditado en Estados Unidos. A esta gente a la que les están literalmente entregando el dominio y el poder de las tierras que se supone que eran para la reparación de las víctimas. Es la denuncia que queremos propiciar. Y otro tipo de casos que honestamente pues hay que revisar, ¿cierto? Pero que no podríamos señalar como un asunto pues, asociado ni a la delincuencia ni al crimen. Es este caso, que son predios que se le ha dado a esta empresa Carsup Group, 6 predios arrendados en Talasay, Cáceres, con un total de 1.841 hectáreas, que es una empresa sólida, consolidada, que no podemos decir mayor cosa alrededor de ellas, pero que solamente estas 1.841 hectáreas aparecen en arrendamiento por 7 millones de pesos. 7 millones de pesos. Senadora, ¿cómo están? ¿Cómo vos? O sea, estamos hablando de que 1.841 hectáreas pagan un arriendo de 7 millones de pesos para poder hacer su explotación en una de las empresas ganaderas más importantes del país. Y para terminar los casos, quiero hacer referencia a este caso que también es muy emblemático, que son los predios La Chorrera y Siberia. La Chorrera y Siberia son de propiedad de Víctor Carranza. Resulta que, a partir de un proceso de investigación, la Agencia Nacional de Tierras ha definido de forma clara que son predios que tienen naturaleza baldía y que deben ser recuperados por la nación. Entonces, nosotros lo que queremos detallar en estas conclusiones, en las que hemos manifestado estos 7 casos, son 3 preocupaciones centrales. El primero es que sí hay que hacer, y por eso también hemos invitado a los parlamentarios, una cruzada por la recuperación de las tierras de las víctimas que aparecen en manos de victimarios, que aparecen en manos de las mismas aliados que en su momento se consolidaron como clanes regionales en las regiones con poderes regionales también. La segunda es que es fundamental, y en eso nos sumamos al llamado de cerrar lo que ha significado el proceso de Ralito. Es muy importante que los antiguos paramilitares expresen de forma clara qué fue lo que le han entregado a la justicia para reparar las deudas.
Es muy importante que el Estado inicie la recuperación de forma efectiva de esas 100.000 hectáreas que a grosso modo nosotros podemos detallar, que siguen en manos de gente con dudosa procedencia y no en manos de las víctimas. O sea, es clave avanzar en una estrategia de esclarecimiento y consideramos que las gestorías de paz pueden tener esa misionalidad única y es avanzar en la reparación de las víctimas conforme a esclarecer qué es lo que ha pasado con los bienes del paramilitarismo y de la mafia, particularmente en la costa caribe y en general en todo el país. Y en la tercera cruzada, que es muy importante, es comprender, y particularmente hoy, incluso en el marco de lo que ha significado el debate de jurisdicción agraria, que en varias consideraciones hay que develar de forma clara cuál ha sido el relacionamiento de mucha gente de las regiones con las estructuras de la propiedad rural. O sea, ¿a quién le conviene que siga en el limbo el asunto de tierras en Colombia? ¿A quién le conviene que esto siga en el aire? ¿A quién le conviene que no se esclarezca el registro? ¿A quién le conviene seguir manejando los círculos notariales en el país? ¿Sí? ¿A quién le conviene que no exista justicia agraria? Ese es el elemento central que se tiene que debatir alrededor de los vínculos y las relaciones con los debates asociados a la reforma agraria. Nosotros hacemos esta denuncia porque en la práctica, en el marco del Acuerdo 255 del Código de Policía, nosotros tenemos autoridad de policía en materia de tierra y hemos avanzado, como ustedes bien saben, y reconocimiento público en la recuperación de parte de estas tierras. Pero solamente en la punta del iceberg. Hay más de 100.000 hectáreas que en su momento se entregaron en el proceso de paz de 98 y que literalmente están embolatadas en una zona gris, en la que quien hoy tiene goce oportuno de esas tierras son sustancialmente los mismos actores del despojo que han tejido estos círculos de propiedad en Colombia. Queremos hacer esta denuncia. Consideramos que es muy importante, pero consideramos que también es muy importante que avancemos en esclarecer quién tiene esas tierras de forma detallada y cómo el Estado va a hacer un esfuerzo institucional para recuperarlas en el marco de lo que hemos llamado la reforma agraria, en el marco del plan de gobierno de nuestro gobierno nacional del gobierno. A ver, pues siguiente parte. Esto en general son 7 casos tipo que queremos presentar. Es muy grave que sabemos que incluso los actores de Córdoba se están reuniendo con los actores del Cesar. Sabemos que comienzan a generar un esquema de reuniones para coordinar esfuerzos para sostener sus propiedades en el marco del litigio jurídico, en el marco de la incidencia política y en el marco de lo que ellos más saben hacer. Entonces queremos hacer esa denuncia de advertirlo porque evidentemente el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras es este. Jamás se había hecho, se estaba naturalizando. O sea, después de 20 años que entregaron las propiedades, el Fondo de Reparación no había podido vender una sola hectárea. Una sola hectárea. Y hoy que iniciamos el proceso, que ya por lo menos podemos decir que tenemos comprometidos 700.000 millones de pesos para la adquisición de los bienes del fondo, es que nos damos cuenta realmente quién usufructúa esa tierra y quién la sigue usufructuando a lo largo y ancho del país.